¿Qué tal, banda? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Chazán Motovlog. Antes que nada quiero agradecerles de corazón porque ya somos más de 2000 bikers en este canal. La verdad nunca imaginé que esta comunidad crecería tan rápido, así que gracias por cada like, cada comentario y por acompañarme en esta aventura sobre dos ruedas. En el video de hoy les voy a contar mi experiencia con la Dakar 330S, después de recorrer sus primeros 1500 kilómetros. Les hablaré de lo bueno, lo malo y de esos detalles que solo se descubren cuando realmente empiezas a convivir con una motocicleta, porque hasta ahorita no creo tener razón del cual venderla como varias personas que quieren vender su Dakar con poco kilometraje, caso que no será para esta preciosa porque su destino será sorpresa en el futuro de este bello canal. Guiño, guiño. Así que pónganse cómodos y arranquemos con el video. Quiero comenzar contándoles qué es lo que me hizo perder el tiempo hasta el momento. La moto no me ha quitado dinero por fallas, pero sí me ha quitado tiempo y paciencia. Todo empezó porque quise bajar un poco la altura de las luces, algo que yo pensé que sería cosa de 20 a 30 minutos, pero a la vez. Terminé pasando casi 2 horas desarmando la parte frontal de la moto, fui quitando tornillos y piezas para poder acceder al faro e intentar ajustar las luces porque todo es plástico atornillado. El problema fue que después de todo este tiempo, la misión terminó siendo un fracaso. No conseguí dejarlas como quería y cuando pensé que lo peor ya había pasado, tocó volver a armar todo. Ahí fue donde empezó el verdadero dolor de cabeza, porque entre tantas piezas y tantos tornillos ya ni sabía dónde iba cada uno. Y sí, al final hasta me sobraron algunos tornillos, pero por suerte después de revisar todo varias veces, la moto quedó bien armada y sin ruidos raros. Pero definitivamente fue una experiencia que me enseñó que antes de desarmar media moto hay que investigar un poquito más. Y aquí entra mi recomendación: si no sabes si le vas a meter mano a tu motocicleta, te recomiendo que grabes el proceso para que tú mismo te orientes en el ensamble de vuelta. Al final realmente no se notó tanto la diferencia y las luces siguen quedando aún altas. Otra cosa que sí me hizo perder el tiempo fue su emplacado, y por aquí arriba te dejaré marcado el video de mi experiencia emplacando. Hice un top de las 6 cosas que al menos a mí me incomodan o no me gustaron mucho de la motocicleta, que serán las siguientes. Número 1. La suspensión. Hasta ahora la siento un poco rebotona, no es algo que realmente me incomode. De hecho, en algunos momentos hasta da la sensación de que absorbe mejor los impactos, especialmente cuando pasas por calles con pequeñas irregularidades. Lo que sí he notado es que al pasar por ciertos baches o desniveles, la suspensión hace que la moto rebote más de lo que esperaba. No sé si simplemente viene ajustada así de fábrica o si se necesita algún ajuste para adaptarse mejor a mi peso y a mi forma de manejar. Todavía es muy pronto para sacar una conclusión definitiva, así que prefiero seguir probándola antes de decidir si ese es un punto bueno o malo, y más manejando con copiloto y carga. Y hay algo que me genera mucha curiosidad: ver cómo se comporta en curvas rápidas. Quiero sentir qué tanta estabilidad transmite cuando vas a un buen ritmo y si esa sensación de rebote influye o no en la confianza al inclinar la moto. Al final creo que la verdadera prueba será en una ruta larga. Ahí es donde realmente podré conocer su comportamiento tanto en carretera como en diferentes tipos de terreno y decidir si la suspensión cumple con lo que espero o si será necesario hacer algún ajuste más adelante. Número 2. El tablero tacómetro y el parabrisas. Hay un detalle que sí me llamó la atención desde los primeros kilómetros, y es que el tablero se siente demasiado sensible al momento de cambiar entre funciones. En varias ocasiones sin querer he cambiado de kilómetros a millas o el odómetro al trip, únicamente por tocar el botón de forma accidental. En mi caso esto sí llega a ser un poco molesto porque el trip es el que utilizo para llevar un control más preciso de cuando me toca cargar gasolina. Si se cambia sin darme cuenta, pierdo esa referencia y tengo que volver a acomodarlo. Por otro lado, tanto el plástico del tablero como el parabrisas me dan la impresión de que se rayan con bastante facilidad. Con un uso completamente normal ya empiezan a aparecer pequeñas marcas, así que creo que vale la pena tener cuidado al momento de limpiarlos y evitar usar trapos ásperos o con polvo, ya que podrían rayarse aún más. No es un problema que afecte el funcionamiento de la moto, pero sí es un detalle que considero importante mencionar para quienes estén pensando en comprarla y quieran conservarla en el mejor estado posible. Número 3. La lluvia. Hay un detalle que me llamó bastante la atención al manejar bajo la lluvia o al pasar encharcamientos. Por el diseño de la moto y la forma de los plásticos pensé que desviaría mejor el agua y que las salpicaduras hacia el piloto serían menores. Sin embargo, la realidad fue otra.
Al cruzar algunos charcos e incluso a una velocidad moderada, el agua termina subiendo con fuerza y moja gran parte de las piernas. No es algo grave, pero sí es un detalle que esperaba que estuviera mejor resuelto, especialmente en una moto pensada para combinar ciudad y aventura. Además, hay algo que sí me genera cierta preocupación: el arnés eléctrico. Desde mi punto de vista queda bastante expuesto y da la impresión de que el agua puede llegar con facilidad a esa zona cuando se circula bajo la lluvia intensa o se atraviesan encharcamientos. Hasta el momento no he tenido ninguna falla importante derivada de esto, sin embargo sí he notado un comportamiento curioso. Después de manejar bajo la lluvia o incluso mientras sigue lloviendo, el indicador de velocidades del tablero llega a cambiar rápidamente entre cuarta, quinta y sexta, como si no detectara correctamente la marcha engranada. No puedo asegurar que este comportamiento se deba directamente al agua o la exposición del arnés, ya que no he realizado ninguna revisión técnica. Aún así es una situación que he observado en más de una ocasión y que seguiré monitoreando conforme acumule más kilómetros. Personalmente creo que una mejor protección de esa zona desde fábrica daría mayor tranquilidad, sobre todo para quienes utilizamos la moto con frecuencia bajo la lluvia. Por ahora continuaré probándola en diferentes condiciones climáticas para comprobar si este es un comportamiento que vuelve a repetirse o simplemente fue algo ocasional. Sin duda será un punto al que estaré muy atento en los próximos kilómetros. Número 4. El asiento de copiloto. En mi experiencia, el asiento del conductor me ha parecido bastante cómodo, incluso para recorridos largos. Sin embargo, la historia cambia cuando hablamos del copiloto. Debido al diseño de la moto y en mi caso a la instalación de la cajuela trasera, el espacio disponible para quien va atrás se reduce un poco. Esto hace que la postura no sea tan cómoda y después de recorridos relativamente cortos de alrededor de 40 kilómetros, mi copiloto ya empieza a sentir cansancio e incomodidad. No significa que sea imposible viajar con acompañante, pero sí considero que es un punto a tener en cuenta si acostumbras a hacer rutas de varias horas o rutas largas. Para trayectos dentro de la ciudad cumple sin problema, pero conforme aumenta la distancia, el confort del asiento trasero comienza a quedarse corto. Afortunadamente creo que es un detalle que tiene una solución bastante sencilla: un cojín, asiento de gel o, ya para más comodidad, una cámara de llanta de carretilla, para que el copiloto se sienta considerablemente más cómodo y hacer que los viajes largos sean mucho más agradables, sin necesidad de modificar la moto de forma permanente. En lo personal es una mejora que definitivamente consideraría si voy a seguir realizando rutas largas con acompañante, ya que puede marcar una gran diferencia en la experiencia de viaje. Número 5. Los problemas de esta motocicleta. Antes de comprar esta motocicleta hice lo que creo que la mayoría haríamos: investigar a fondo. Pasé bastante tiempo leyendo opiniones en grupos de Facebook, viendo videos en YouTube y buscando experiencias de otros propietarios para conocer tanto sus puntos fuertes como sus defectos. Algo que me llamó bastante la atención es que varios usuarios comentaban haber tenido algunos problemas de fábrica y en muchos casos eran detalles menores, pero en otros sí les ocasionaron varios dolores de cabeza. Por ejemplo, en algunos mencionaban que fallaban del caliper trasero, prácticamente haciendo que el freno se amarrara, un problema que supongo yo es ocasionado por este sencillo tornillo. Otro de los detalles que reportaban era el Bendix. Este sí sería un problema relativamente serio, ya que habría que abrir el motor para solucionarlo, y además podría dejarte varado al momento de querer arrancar la moto, pues esta motocicleta no cuenta con un encendido de patada. También está el tema de la falta de grasa en dos partes fundamentales de la moto: la taza de dirección o aleros del manillar y el eje de la tijera, que es el soporte donde va montada la llanta trasera. Si esto no se corrige a tiempo, podría provocar desgaste prematuro y, en el peor de los casos, incluso que el manillar llegara a bloquearse. Por esta razón decidí poner especial atención a cualquier anomalía que pudiera aparecer conforme fuera acumulando kilómetros. Afortunadamente hasta este momento no me han tocado fallas graves, sin embargo sí hay algún detalle que me ha considerado bastante importante mencionar, especialmente cuando se maneja de noche. El primero ya lo había comentado anteriormente y es el ajustar las luces. Desde que recibí la moto, tratar de dejarlas correctamente alineadas ha sido todo un reto. He intentado ajustarla en varias ocasiones, pero aún siento que quedan demasiado altas, lo que puede llegar a incomodar a los conductores que vienen de frente, y al mismo tiempo no me da la confianza de que estén iluminando exactamente donde debería. No es una falla que me impida utilizar la moto, pero sí es un aspecto que me gustaría resolver cuanto antes. Espero que con este ajuste más preciso o alguna modificación sencilla que pueda mejorar este punto, porque para quienes solemos rodar de noche, una buena iluminación es una gran diferencia en la seguridad y en la comodidad del conductor. Por ahora este ha sido uno de los puntos inconvenientes que realmente puedo mencionar tras el tiempo que llevo con la moto. Conforme siga sumando kilómetros, iré compartiendo si aparecen nuevos detalles o si estos pequeños problemas terminan teniendo una solución sencilla. Número 6. No es para lo que parece.
Algo que también quiero mencionar es que aunque la agencia presenta esta motocicleta como una moto adventure o tipo enduro, con una imagen muy inspirada en las motos tipo Dakar y enfocada a la terracería, después de manejarla mi percepción ha sido un poco diferente, desde el diseño hasta las llantas. Todo da la impresión de que esta moto está lista para enfrentar caminos complicados, pero sin embargo, una vez que empiezas a usarla en distintos escenarios, siento que su comportamiento está mucho más orientado a la carretera y a la ciudad, mucho más que usarla en un tipo de off-road. No digo que no puede entrar a terracería, de hecho para caminos de grava, brechas ligeras o superficies en buen estado, creo que puede desenvolverse sin mayor problema, pero en lo personal tendría mucho cuidado antes de meterla a terrenos muy rotos, con lodos, piedras grandes o rutas tipo enduro, porque simplemente no me transmite la confianza que esperaría de una motocicleta diseñada para un uso rudo. Creo que gran parte de su esencia está en ser una excelente touring de entrada, perfecta para recorrer carreteras, viajar y hacer trayectos largos, y de vez en cuando salir a una terracería ligera. Ahí es donde realmente siento que la moto destaca y donde se disfruta más. Afortunadamente este tipo de uso es justamente lo que yo buscaba, así que para mí no representa un problema, pero si tu idea es comprarla pensando que tendrá el mismo desempeño que una Adventure enfocada al off-road, considero que vale la pena tener expectativas realistas antes de tomar una decisión. Una vez terminando con estos puntos que yo creo necesario que eran mencionarse, ahora sí les voy a contar lo que más me gustó de esta preciosa. Número 1. Capacidad para viajar. Uno de los aspectos que más me ha gustado de esta motocicleta es lo bien que se presta para viajar. Desde que la compré da la sensación de estar pensando para hacer recorridos largos con mayor comodidad. Cuenta con buen espacio para instalar una cajuela o maletas laterales, lo que facilita llevar el equipaje sin tener que improvisar. Además, el parabrisas ayuda a desviar parte del viento, haciendo que los trayectos por carretera sean más cómodos y menos cansados, especialmente cuando se recorren varios kilómetros. También me ha gustado que la moto permite viajar con pasajero y equipaje sin sentirse excesivamente limitada. Evidentemente el desempeño cambia un poco por el peso adicional, pero en términos generales sigue siendo una moto cómoda para salir a recorrer carretera. Otro punto que considero muy positivo es la amplitud del manillar y de los retrovisores. El manillar ofrece una postura relajada y buen control de la dirección, mientras que los retrovisores brindan un campo de visión bastante amplio, permitiendo observar mejor de lo que sucede detrás sin tener que mover demasiado la cabeza. Finalmente, al tratarse de una moto alta, la posición de manejo ofrece una sensación de dominio sobre el camino. Va sentado por encima de la mayoría de los automóviles, lo que te da una mejor vista del tráfico y una percepción más amplia de lo que ocurre a tu alrededor. En lo personal, eso me transmite mucha más confianza tanto en ciudad como en carretera y hace que los viajes se disfruten todavía más. Número 2. Potencia y torque. Uno de los aspectos que más me ha gustado de esta motocicleta es la sensación de fuerza que transmite desde bajas revoluciones. Gracias a su relación de transmisión con una corona y un piñón pensados para ofrecer mayor torque, la moto responde muy bien al acelerar y da la impresión de que puede mover pesos sin demasiada dificultad. Esto se nota especialmente cuando llevas pasajero, equipaje o simplemente necesitas una buena salida al incorporarte al tráfico o subir alguna pendiente demasiado pronunciada. En este tipo de situaciones el motor se siente con buena respuesta y no da la sensación de ir forzado. Eso sí, también considero que es un punto al que hay que tenerle cierto respeto. La salida de la moto es bastante energética y si no estás acostumbrado a este tipo de respuesta, un exceso de acelerador puede sorprenderte, especialmente en las primeras semanas de uso o sobre superficies con poca adherencia. En lo personal, esta entrega de torque es una de las características que más he disfrutado, ya que hace que la moto se sienta ágil y con buena capacidad para enfrentar el uso diario o salir a carretera con carga. Solo requiere un poco de adaptación para aprovecharla de la mejor manera. Número 3. Ergonomía y comodidad. En cuanto a la ergonomía, es uno de los aspectos que más me ha convencido de esta motocicleta. Yo mido 1,73 m y sinceramente desde el primer momento sentí que la posición de manejo me quedaba prácticamente perfecta. La postura es muy natural y no siento las piernas demasiado flexionadas. Los pies quedan perfectamente bien en los posapiés y el manillar está a una distancia muy cómoda, por lo que no tengo que ir ni demasiado estirado ni encorvado para conducir. Todo esto hace que la experiencia de manejo sea relajada incluso después de pasar varias horas sobre la motocicleta. Algo que también me gusta es que al ser una motocicleta alta, la posición de conducción permite tener una mejor visión del camino y del tráfico, lo que genera una mayor sensación de control y confianza tanto en ciudad como en carretera. Para mí este punto es muy importante, sobre todo si piensas hacer viajes largos o simplemente utilizar la moto todos los días. Una buena ergonomía puede marcar la diferencia entre terminar un recorrido con molestias o bajarte de la moto con ganas de seguir rodando. Esto a un punto de vista de cambiar de una motocicleta hecha para trayectos cortos o de trabajo y pasar a una motocicleta un
poco más grande. Lo que sí va a pasar, sí o sí, como en cualquier motocicleta, es que en rutas de al menos 5 horas sí te van a doler las nalgas. En términos generales considero que la ergonomía de la Dakar 330 está muy bien lograda para alguien de mi estatura. Evidentemente cada persona tiene preferencias y complexiones diferentes, pero en mi caso ha sido una moto muy cómoda para el uso diario y para recorrer largas distancias, convirtiéndose en uno de los puntos que más he disfrutado desde que la compré. Otra cosa igual de importante que quiero mencionar de la altura de la motocicleta es que si tú mides menos de 1,70 m, siento que sí podrías batallar un poco, ya que al menos en mi caso cuando me subo a la moto yo apenas alcanzo a tocar el piso casi de puntas. Curiosamente cuando llevo copiloto el peso extra hace que la suspensión baje un poco más y ahí sí ya puedo apoyar los talones con mucha más facilidad. Número 4. Suspensión y capacidad para absorber baches. Aunque pueda parecer que me estoy contradiciendo con lo que comenté anteriormente sobre la suspensión, la realidad es que son dos situaciones diferentes. Si hablamos de comodidad en el uso diario, creo que la suspensión cumple muy bien su trabajo. Gracias a su largo recorrido absorbe bastante bien las imperfecciones del camino y hace que manejar sobre calles en mal estado sea mucho más cómodo que en una motocicleta con una suspensión más rígida. En la ciudad transmite mucha confianza al pasar topes, baches, alcantarillas o pavimento irregular, ya que los impactos se sienten menos y la moto mantiene una marcha bastante cómoda. Incluso en caminos de terracería ligera o de grava, la suspensión ayuda a que el recorrido sea más agradable. Eso sí, mi opinión está basada principalmente en el uso que yo le doy a la moto, que es mayormente urbano y en carretera. Rara vez la llevo a terrenos realmente complicados, por lo que dentro de este tipo de uso considero que la suspensión es uno de los puntos fuertes de la motocicleta y una de las características que más he disfrutado hasta ahora. Y bueno banda, creo que estos han sido los puntos buenos y malos que he visto en esta bella Dakar. Pero ahora viene la parte por la cual yo entro a ver los videos de motocicletas, el rendimiento real de combustible y su velocidad máxima. En cuanto al rendimiento de combustible, Vento anuncia que esta motocicleta puede alcanzar hasta los 30 km por litro. Sin embargo, al menos en mi experiencia, esa cifra está bastante lejos de la realidad. Desde que la compré, mi moto ha mantenido un consumo muy constante de 22 km por litro, tanto utilizando gasolina regular como premium. Revisando grupos y páginas de Facebook, también encontré experiencias muy variadas. Hay quienes aseguran obtener 18 km por litro, mientras que otros afirman llegar a los 30 km por litro. ¡No creo! Tomando en cuenta todas esas opiniones, mi propia experiencia, considero que un rendimiento más realista de esta motocicleta está entre los 20 y 25 km por litro, dependiendo del tipo de manejo igual, el peso que cargues y las condiciones del camino. Además, hay que considerar que la moto todavía está en periodo de asentamiento, pues apenas lleva 1500 km recorridos. Y aún así su consumo se ha mantenido bastante estable en los 22 km por litro, conduciendo en condiciones normales, combinando ciudad y carretera, y procurando no superar los 5000 o 6000 revoluciones por minuto. Intenté hacer la prueba de velocidad máxima de esta bella Dakar, pero al llegar aproximadamente a los 90 km por hora empecé a escuchar un cascabeleo en la parte baja de la motocicleta, así que aunque les quede mal en este apartado, más adelante cuando la moto esté mejor asentada, veremos cuál es su verdadera velocidad máxima. Lo que sí pude comprobar es que al menos en esta Dakar hay una diferencia de aproximadamente 15 km por hora entre el tablero y el GPS. Por ejemplo, el tacómetro marcaba que íbamos a 107 km por hora, mientras que el GPS registraba 92 km por hora. Siguiendo ese cálculo, si la Dakar llegara a marcar 140 km por hora en el tablero, su velocidad real sería de aproximadamente 125 km por hora. Pero en fin, por ahora solo queda seguir metiéndole kilómetros a la preciosa para comprobarlo personalmente. Y bueno banda, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar un buen like y activar la campanita para no perderse los próximos videos, porque se vienen cositas muy interesantes para esta Dakar en este canal y para la comunidad. Cuídense mucho y buenas rutas. Hasta luego.